vivo, ¿ya? Ok. Ok, perfecto. Ya, súper. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a esta actividad que se enmarca dentro del ámbito de vinculación con el medio con que nuestra escuela y principalmente las carreras del área de administración y finanzas buscan acercar a cada uno de los estudiantes a la realidad del entorno laboral. Una realidad que en este tiempo ha estado bien tocada, ¿no? Porque la pandemia, y todos lo sabemos, nos ha impuesto retos muy grandes a nivel social, a nivel familiar y también personal. Eso no es misterio para nadie. Y si lo llevamos al terreno de la empresa, la verdad es que el desafío es aún mayor, pues implica normalmente adecuar estructuras y procesos que en muchos casos llevan décadas y ya están consolidadas a estos escenarios que posiblemente nunca antes habíamos enfrentado y que evidentemente nos generan un impacto. El día de hoy vamos a contar con la visita de Daniela Roa. Ella es Personal Risk Control de la empresa BHP Billiton, que es una empresa que en nuestro país se dedica principalmente al rubro minero. Daniela es ingeniero comercial, tiene un posgrado en gestión en administración de empresas mineras de la Universidad de Chile. Es una persona que tiene una vasta experiencia en el área de la minería, 10 años en el área de la minería, pero también tiene mucha experiencia en el área de finanzas, 4 años en finanzas, 3 años en abastecimiento y 3 años en gestión global. Bueno, los dejo entonces con Daniela y la exposición llamada Quebrando Paradigmas, los nuevos escenarios en la empresa y la gestión del capital humano post-pandemia. Bienvenida, Daniela. Gracias, Karen. Oye, es súper rimbombante la presentación, ¿eh? Me encantó. También me gusta mucho el título de esta sesión y bueno, primero agradecer el espacio de poder compartir un poquito más con los estudiantes, con los profesionales que hoy día pasan por el DUOC, ¿cierto? Y que en el fondo podamos ser capaces también de entregar esta parte como de la visión empresarial real. Es decir, hoy día sentado, trabajando con pandemia, y le pusimos ahí al título post-pandemia, y yo creo un poco pensando en que ya iniciamos un trabajo, ya iniciamos un camino, ya comenzamos a recorrer este camino de una nueva normalidad, como se puede llamar, con una pandemia encima. Porque esto no ha terminado, esto continúa. Y este tema, como tú bien decías al principio, Karen, en la introducción de la sesión, este es un tema que va a ir con nosotros y que nos ha abierto un sinfín de oportunidades a quienes somos profesionales y también a las empresas que hoy día ya están consolidadas, ya sean grandes o pequeñas. Y eso es lo que queremos conversar hoy día, eso es lo que quiero contarles un poquito hoy día sobre cuáles son esos escenarios, cuáles son esas nuevas miradas que le podemos dar a la empresa y también cuál es la mirada que nosotros como profesionales o profesionales en formación tienen que darle a esto. ¿Por qué? Porque se abrió un sinfín de situaciones, se abrió un sinfín de oportunidades y también desafíos que tenemos que tratar de aprovechar para poder desarrollarnos de una mejor manera y también de una manera más óptima, tratando de equilibrar nuestra vida profesional versus la vida familiar o la personal, ¿ya? Así que vamos a entrar de lleno a algunas cositas que les quiero contar. Entonces, primero, algunos datos que hay que considerar. Como bien sabemos, 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud dice: tenemos una pandemia mundial. Y eso, más allá del dato, ¿cierto? Lo que viene a decirnos es: se inicia un proceso de medidas a nivel mundial que afectan al mundo profesional y además el mundo personal, ¿cierto? Pero no es de eso lo que venimos a hablar, sino que venimos a hablar del mundo profesional, donde nos dicen: oye, se activan medidas de confinamiento, en donde te comienzan a obligar
a tomar ciertas medidas con tu vida profesional y con tu vida laboral, como una de ellas tan importante de comenzar a quedarse en casa. ¿Y cómo haces tú para que tu fuerza laboral se quede en casa y logremos mantener la productividad, por ejemplo, logremos mantener la continuidad operacional? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos si esta medida es una medida legal y de asistencia mundial? O sea, no es algo que se pudiese flexibilizar, ¿cierto? Entonces, nos enfrentamos a la pandemia y nos enfrentamos con ello a una imposición de medidas de confinamiento en donde las empresas tienen que comenzar a pensar y los profesionales tienen que empezar a flexibilizar cómo se enfrentan a esto. Luego, después de eso, obviamente el hecho de quedarse en casa significa que vamos a tener que hacer esto que todavía estamos un poco confusos de teletrabajo, trabajo a distancia, otros más norteamericanos o de otro tipo es home office o tantos nombres que le hemos dado, pero finalmente en el mismo marzo y casi con carácter de urgencia, nace esta nueva ley que es la 21.220. En realidad no es nueva ley, sino que viene a modificar la ley, ¿cierto?, de trabajo en materia del trabajo a distancia y del teletrabajo. Y aquí hay un punto súper importante. Trabajo a distancia y teletrabajo en Chile son dos cosas distintas, o por lo menos en la ley se denominan como dos cosas distintas, ¿ok? El trabajo a distancia, en cierto sentido, es aquel trabajo en donde el empleador presta sus servicios de forma total o de forma parcial desde su domicilio u otro lugar o establecimiento, instalación, el parque, donde sea, donde se determine en conjunto con el empresariado, ¿cierto? Y el teletrabajo está asociado al servicio que uno presta como profesional, pero utilizando los medios tecnológicos e informativos para poder reportarse o para entregar el trabajo propiamente tal. Entonces, ¿por qué es importante esta salvedad entre ambos puntos? Porque se pueden dar los dos a la misma vez. Trabajo a distancia con teletrabajo o cada uno por separado, ¿ya? Y aquí es súper importante decir que, como otro datito, que a diciembre del 2020 en Chile, los empleadores reportaron ahí, dice, 185.000 y algo pactos de trabajo a distancia. Es decir, después de que se lanzó la ley, comenzaron a modificar contratos y se reportaron todos esos contratos. Y de esos, la mitad se mantiene a hoy. Eso significa que las cosas han ido cambiando. O sea, tuvimos un boom y ahora tenemos una disminución frente a esto. ¿Ok? Y luego, algunos datitos del INE para considerar también, que son importantes. A junio del 2020, el 28.9% de los trabajadores desempeñaban el teletrabajo, estaban trabajando desde otro lugar que no fuera la oficina propiamente tal. Después, si se fijan, en noviembre de 2020 esto disminuyó a un 20.8%, según el INE. Y finalmente en enero 2021, que fue el último dato que rescató el INE, bajó a 17.5%. Esto muestra cómo el hecho de que la pandemia ha disminuido, ¿cierto?, o ha bajado su nivel de fuerza, también ha permitido que la gente vuelva a su lugar de trabajo. Sin embargo, las lecciones aprendidas de estos escenarios nos han dejado oportunidades que son las que vamos a hablar ahora. Y algo importante que hay que saber aquí, que sirve para la conversación siguiente que vamos a tener, es que cuando hablamos de teletrabajo, está concentrada principalmente en ciertos sectores, como dice acá. El sector de la enseñanza, como a lo mejor les pasó a ustedes, el 75.4% del grupo de la enseñanza tuvo que tomar la medida de teletrabajar. O sea, estamos hablando de que sobre el 75% de la fuerza laboral educativa tuvo que moverse a otro lugar que no fuera el recinto educacional. Algo súper impactante. Y lo mejor de todo es que funcionó, de alguna u otra manera funcionó, ¿cierto? Porque estuvimos en ese proceso del aprendizaje. Suministro de electricidad 56%, información y comunicaciones un 46%, y ahí también aparecen actividades financieras y de seguro. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir esto también respecto al teletrabajo y a este proceso que tuvimos que enfrentar
quiere decir también que hay sectores que definitivamente no pueden hacer un trabajo a distancia o que no pueden hacer teletrabajo, porque efectivamente se requiere estar en el punto, que son trabajos más operacionales, ¿cierto? Que dependen de una cadena de producción física. Así que eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles fueron estos nuevos escenarios? Y aquí yo hacerles una diferencia entre dos, y qué es lo que dice el título también de esta sesión. Tenemos lo que son los escenarios para la empresa propiamente tal y el escenario del capital humano. Sin embargo, ambos están completamente entrelazados. Tenemos que recordar que hoy día la administración es totalmente integrativa. No podemos ver a la empresa como un ente paralelo a lo que somos las personas, porque hoy día la empresa en la nueva administración son y es parte de varios ámbitos. Y uno de los ámbitos más importantes que hay hoy día en las grandes empresas y en las empresas con miradas de futuro es el capital humano. No hay otro. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, uno de los primeros escenarios que se dio para la empresa fue cuestionarse el tema de los costos cuando apareció todo este tema de la pandemia. ¿Por qué cuestionarse el tema de los costos? Porque nos vimos enfrentados a tantos distintos puntos y tomas de decisiones que los costos fueron un tema. ¿En qué sentido? En términos de, primero, nuestra gente o nuestra fuerza laboral se tenía que sí o sí mover a trabajar directamente desde sus domicilios o desde otros lugares donde les acomodara poder hacer estas cuarentenas, ¿cierto? Por lo tanto, teníamos oficinas completamente vacías, pero que generaban costos iguales. Eso como para darles un primer ejemplo, entre otras cosas. Luego, el capital humano, a la misma vez que la empresa veía este tema de los costos, el capital humano veía el tema de la flexibilidad. Es decir, todas las personas empezaron a decir, wow, yo sabía que esto existía, hoy día no lo veo como algo flexible, que estoy hablando hace un año atrás, ¿cierto? No lo veo como algo flexible porque finalmente es una imposición el que yo tenga que trabajar desde mi casa, pero hoy 2021, hoy que la pandemia ha disminuido, y también comparándolo con aquellas empresas que eran pre-pandemia, en donde sí había teletrabajo, en donde sí había trabajo a distancia, la flexibilidad era y lo es ahora, un gran beneficio para el capital humano. Y de eso lo vamos a entrar en detalle un chiquitito. La productividad para ambos grupos. Y cuando hablo de productividad en términos positivos y negativos. Si bien es cierto, en grandes empresas en donde supieron agarrar muy bien este proceso de la pandemia como una oportunidad, la productividad fue totalmente beneficiosa. De hecho, hay una encuesta que hizo PricewaterhouseCoopers, que es como una empresa consultora súper grande, a ejecutivos y trabajadores en proceso de pandemia, y lo que determinó fue que el 75% o un poco más de los ejecutivos, a ver, déjenme chequear, sí, un 74% de los ejecutivos que fueron encuestados determinaron que existía un resultado de productividad mucho mayor con la gente trabajando a distancia que trabajando desde las mismas oficinas. O sea, algo totalmente sorprendente para algunos líderes que todavía tienen ciertas barreras mentales sobre el trabajo a distancia, por ejemplo. Después, excelencia. Un escenario del que no estamos habituados a conversar en el mundo profesional y que es muy difícil determinar. Pero hoy día la excelencia es la palabra del momento y aunque no lo crean, está súper ligada a este tipo de trabajos de flexibilidad, en donde tenemos que ser flexibles en el lugar y también podemos ser flexibles en la forma y con las tecnologías con las que trabajamos. De eso también vamos a hablar. Y finalmente, otro nuevo escenario que se abrió, que era un escenario que ya venimos, que es parte de las políticas públicas, que es parte de las políticas también privadas dentro de las mismas organizaciones.
hablar de equidad es un tema bastante fuerte hoy día, no solo la equidad de género, sino que también la equidad con otras habilidades que tenemos las personas, que esta pandemia también vino a abrir parte de esa equidad. ¿Cómo? Dando nuevas oportunidades para poder equilibrarnos un poco más en términos de equidad. Entonces vamos a entrar de lleno a hablar ahora de eso. Costos. Hablemos primero de los costos, cuando hablábamos de empresa y cuando hablábamos de personas. Cuando hablamos de costos, una de las primeras cosas o escenarios que se empezaron a dar fue, hey, tengo a toda la gente trabajando en casa, tengo oficinas vacías. Hay una reducción, ahí empieza una oportunidad para la empresa, y ustedes que son estudiantes a lo mejor de ingeniería comercial o de administración de empresas, o también contadores, auditores, comprenderán que el costo base de la oficina suele ser un costo fijo, ¿cierto? Y que el hecho de que tengamos la oportunidad de reducir ese costo es sumamente difícil. Normalmente no es un costo que en nuestra estructura estemos 100% disponibles a reducir. Pero cuando viene la pandemia y cuando comprendemos que existe teletrabajo, trabajo a distancia, podemos decir aquí tenemos una oportunidad. ¿Por qué? Porque la gente comienza a trabajar desde su casa y yo me puedo ahorrar un piso, 2 pisos, 2, 3 oficinas de una, que significan arriendos y gastos asociados. Eso es lo primero que comienza a ver el empresariado, o lo primero que empieza a ver la organización empresarial. Y muchas de las empresas, y se los digo también desde la experiencia propia, que es lo que yo hoy día vengo a compartir con ustedes, o sea, se cerraron pisos completos de oficina, y no porque se despidió a la gente, sino porque ya no era necesario el espacio físico. Y si tú mantienes la flexibilidad de trabajo en el tiempo, ya no requieres volver a retomar esos espacios físicos. ¿Por qué? Porque vas a tener a gente trabajando desde su casa igual, si es que lo mantienes, ¿cierto? Sin embargo, ahorrarme eso también significó para algunas empresas el reinvertir en cosas que sí son necesarias para proveer un teletrabajo, por ejemplo. ¿Cómo qué? Como la tecnología o la ergonomía en el hogar. Si bien muchos de ustedes que incluso tuvieron que estudiar desde casa se dieron cuenta que había lugares de la casa que antes parecían entretenidos o en los cuales estudiar o trabajar, pero hoy día ya representaban para usted el dolor de espalda, el dolor de cuello, el laptop ya no era tan cómodo como lo era antes, el sillón del living ya no es tan cómodo, mis rodillas ya no son tan cómodas para trabajar o para estudiar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esto en forma regular y diaria, la ergonomía ya no te acompaña. Entonces, muchas empresas vieron la oportunidad de que en el momento de reducir sus espacios físicos, donar el mobiliario a sus trabajadores, o incluso darle la oportunidad a aquellos trabajadores de dividir el costo de tener una pantalla, por ejemplo, de tener un escritorio y de tener una silla ergonométrica que pueda aportar en la salud del trabajador. ¿Por qué? Porque otro de los gastos que se vio en algunas empresas diferenciado también, o de los costos que se vieron diferenciados, fue el tema de los seguros de salud. Dada la ley que había aparecido en marzo, como les contaba, muchos de los seguros de trabajadores tuvieron que modificarse, porque tú ya no estás prestando tus servicios en la oficina, sino que lo estás prestando desde la casa. Y ahí el tema ergonométrico, es decir, las enfermedades por malas posiciones al trabajar, enfermedades de la columna, tendinitis, entre otras, que también incluso se asociaron a algunas enfermedades mentales dada la pandemia, cosa que deberíamos descartar en el análisis que vamos a hacer al futuro, de poder mantener esta flexibilidad y aprovechar estos escenarios al futuro. El seguro de trabajo también cambió ciertas primas, y más que cambiar, sino que fue reemplazando el tema de la prima en la oficina versus las primas que se pagan por tener al trabajador en la casa. Obviamente mucho menos riesgoso, porque entre ellas una de las cosas que se descarta es el traslado. Y como para que lo tengan como dato también, otra de las oportunidades y escenarios que vieron los empresarios en este proceso, y también los profesionales, fue el tema de las gratificaciones. Hoy día se pagan muchas gratificaciones que tienen que ver con locomoción y almuerzo, entre otras gratificaciones. Y finalmente hoy día pudimos ver que existen oportunidades de
cambiar esas gratificaciones o reemplazar esas gratificaciones por pagos o colaboración con el trabajador para el internet de la casa. Por ejemplo, yo estoy, no sé, pues yo aquí en mi casa estoy conectada al BTR, al GDT, hay Claro, Entel, etcétera, y pagaba por mi familia una cierta cuota, dado que mi gratificación ahora es un poco más alta o un poco más baja, o me la transfirieron en vez de locomoción a gratificación por gastos básicos, yo puedo tomar ese dinero que gastaba en locomoción y lo considero entre los gastos de la tecnología del hogar, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los primeros escenarios donde yo les hice ahí un resumen de las oportunidades que aparecen en nuestro nuevo punto. Y otra de las cosas que también aparece y que las habíamos conversado reciencito era el tema de la flexibilidad, el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Actividades, amigos, deporte y todo lo que se quiera hacer. Cuando los pongo en este escenario, lo que trato de decirles también es que, ok, una cosa es el escenario de la pandemia, y por eso que el título de esta sesión tenía post-pandemia, porque en el fondo lo que yo busco con ustedes y lo que busco del profesional y lo que busco de mí misma, y lo que mi empresa también busca hoy día, por ejemplo, es que estos escenarios los aprovechemos para el futuro, los aprovechemos para el hoy, pero no como parte de la pandemia, no como bajo ese contexto, sino que utilicemos estos escenarios como la oportunidad que tuvimos de aprender de la pandemia a comprender que aquí tenemos una oportunidad. Por eso que cuando les hablo de costos, les hablo de las oportunidades de reemplazar pisos y de desechar pisos, lo que lleva consigo el gasto de la luz, el agua y todo lo que tiene que ver con la oficina, y empezar a hacer oficinas virtuales, por ejemplo, que son mucho más económicas que una oficina física. Y eso es algo que ustedes, en lo que ustedes ya pueden comenzar a pensar porque es real y porque resulta. Y ahora cuando hablo de flexibilidad no voy a hablar de todos los problemas que vivimos para adaptarnos a esa flexibilidad como profesionales y como trabajadores, porque sé que muchos de ustedes, incluso como estudiantes, quienes tienen familia, por ejemplo, tuvieron que vivir, y me incluyo, tuvieron que vivir con el chicoco que no podía ir al jardín porque también estaba en esta condición de cuarentena en casa, ¿cierto? Y que teníamos que estar todos encerrados. Entonces, y vivíamos entre que hacíamos el almuerzo porque tampoco podía venir una nana porque era un tercero entrando a tu casa y nos podíamos contagiar. No es para que discutamos de eso, sino que para que discutamos el valor que nos dejó la enseñanza. Si tú hoy día llevas esto que vivimos al hoy, en donde sí la nana puede venir, en donde sí los chicos siguen yendo al jardín y en donde tú puedes trabajar en un espacio físico que te acomode, la flexibilidad que tú puedes tener de poder equilibrar la vida profesional con tu vida personal es invaluable. Yo les voy a contar experiencias muy pequeñitas como por ejemplo la mía personal. Yo hago trabajo flexible desde hace 5 años y medio. O sea, yo el teletrabajo y el trabajo a distancia lo conozco hace 5 años y medio. Y para mí ha sido fantástico, me cambió la vida. Me siento más comprometida con mi compañía, porque ellos vieron una oportunidad, por ejemplo, de que yo cuando tuve a mi hijo, Ricardo, de poder decirme, Daniela, elige una forma flexible de trabajar para pasar más tiempo con tu hijo y para que este apego no se rompa como suele siempre quebrarse cuando uno tiene que volver a los 5 meses al trabajo y hay tantas cosas biológicas y físicas que pasan contigo como madre y como padre también, ojo, en donde después de pasar algunos meses con tu hijo en un plan de apego, de pronto tienes que romper eso rápidamente, reemplazar por una nana o reemplazar por la sala de cuna y tú ir de full al trabajo y qué pasa con la leche materna y qué pasa con todo ese tipo de situaciones. Como les decía, yo hace 5 años y medio trabajo en forma flexible. Voy 3 veces a la semana a la oficina o entre 2 y 3 veces. Eso me permitió oportunidades laborales maravillosas como las que tengo hoy día de trabajar con el mundo entero. Trabajo con Europa, equipos en Estados Unidos, equipos en Australia,
y también obviamente equipos en Asia y en Chile. ¿Por qué? Porque tengo la flexibilidad incluso de trabajar en distintos horarios. Yo organizo una agenda que me permite hacer eso, pero ¿cómo? Y ahí a lo mejor va a venir ese punto en donde vamos a hablar de la excelencia. Contarles también, por ejemplo, que hace exactamente 1 año y 10 meses trabajo 100% de la casa. Ya ni siquiera voy a la oficina. Y eso no ha impedido que la productividad disminuya, ¿no? Por todo lo contrario, la productividad ha aumentado en mi quehacer. Y yo creo que más bien ya es una forma de trabajar instaurada. ¿Y qué te permite eso? Pasar más tiempo con tu familia. Por ejemplo, a mí me permite poder almorzar todos los días con mi hijo sin tener que tomar viajes, sin tener que hacer mi oficina central está en Santiago, por ejemplo. Entonces, para mí sería un imposible almorzar con mi hijo. Pero hoy día yo puedo almorzar con él. Puedo despertarme con él y darle la leche. Puedo cerrar mi computadora a las 6 de la tarde y ponerme a hacer los ejercicios que yo quiero. O cerrar mi computador mucho más temprano y ir al médico a hacer lo que yo necesito hacer y después volver a reconectar. Existen tantas personas hay en este mundo, tantas formas de trabajo flexibles son las que podrían existir. Lo importante está en los siguientes pasos, en los siguientes escenarios que tenemos que conocer. Ya eso vamos ahora. Productividad. Hace un tiempo atrás estuve leyendo algunos datos del, ¿cómo se llama esto? El Observatorio Laboral Metropolitano, eso. Y algunas entrevistas del CENSE también, respecto de la productividad que se había dado en el último periodo. Hay muchos estudios que han hecho otras universidades, como la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Chile, que también han hablado muchísimo de esto y básicamente el tema de la productividad. Cuando somos capaces, como profesionales y también como empresarios, de establecer ciertos controles al trabajo, y por eso que también esta sesión se llama Quebrando Paradigmas. Ojo, porque establecer controles al trabajo, establecer controles a la productividad, no es lo mismo que establecer controles al trabajador. Es decir, primero romper ese paradigma de que yo necesito ver al empleado para saber que está trabajando. A veces, ojo, a veces no es exactamente productivo. Porque yo puedo estar sentada aquí y tener al empleado allá, ¿cierto? Y decir, lo veo, está trabajando. Pero si me doy la vuelta, el viejito puede estar jugando solitario todo el día. O estar viendo Facebook. O en el fondo no siendo productivo. Está, pero no está. Entonces, las formas en que nosotros logramos la productividad tiene que ver 100% en cómo nosotros generamos la relación laboral, en cómo establecemos los límites laborales, en cómo, además de los límites, en cómo establecemos los objetivos laborales. ¿Qué es lo que yo quiero de ti? Yo, empresa, ¿qué es lo que quiero de ti como trabajador? Yo, profesional, ¿qué es lo que quiero entregarle a mi organización? Cuán comprometido estoy con los objetivos y cómo controlo el resultado de esos objetivos. Y el tema de productividad tiene que ver 100% que no importa dónde tú estés, mientras tú cumplas con ciertos parámetros o requisitos que yo necesito que tú cumplas como profesional, la productividad se va a dar. Y así funciona, y eso es real. Ahora, las grandes empresas ya lo llevan a cabo. Las multinacionales ya lo llevan a cabo hace buen rato. Como yo les contaba en mi experiencia personal, 5 años y medio trabajando lejos de la oficina y la productividad está totalmente evaluada en mi proceso. Pero ¿cómo se hace? Existen varias aristas. Las principales son las formas en que controlamos el trabajo, el resultado del trabajo, no al trabajador.
cómo yo logro mantener o establecer lo que nosotros llamamos en la buena jerga esta norteamericana, el KPI, ¿cierto? Que viene a ser esa llave de producción o ese punto de objetivo donde yo te digo, tú este año vienes a trabajar para lograr aumentar las ventas en un 24%, quiero tales y tales niveles de informe mensual y quiero tales y tales actividades en forma semanal. Y eso es lo que yo evalúo, ¿cierto? Semana a semana, mes a mes y al final del año. Y obviamente también tiene que ver el segundo punto, es con la integración que tengamos como equipo, que no necesariamente tenemos que estar todos cerca para integrarnos como equipo, sino que para mantener una comunicación integral. Es decir, cómo yo aporto a la línea de trabajo, porque no podemos trabajar en silos siempre, las personas que trabajan desde afuera, sino que tienen que trabajar integrados. Y eso hace que tú mantengas una comunicación y también como líder vayas haciendo ciertos quiebres en los que tú vas midiendo esa productividad a través de los KPI. Ahora, si bien es cierto, hay un estudio en la Universidad de Chile que dijo, que resultó, de hecho hace poco, que resultó en que la productividad en términos de teletrabajo, trabajo a distancia, etcétera, se da mucho mayor, obviamente, en las personas que son profesionales o que tienen un nivel de educación superior, versus las personas que son profesionales a nivel técnico o con educación media, incluso con educación media. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que esa persona pueda hacer un teletrabajo o trabajo a distancia obviamente es distinta. Las personas que tienen una educación medio estándar, ¿cierto?, probablemente hagan trabajos más operativos versus las personas que son profesionales o de niveles superiores van a poder hacer trabajo de teletrabajo porque son trabajos que son más bien en base a la administración o a la gestión de ciertas cosas, ¿ok? Así que ahí para que lo tengan en cuenta también ustedes como profesionales del futuro. Y aquí me quiero detener. Estoy mirando el tiempo para que no me vaya a pasar mucho con la sesión, pero ya nos queda un punto más y con eso vamos a terminar. Excelencia. La excelencia viene a englobar, y esa foto que está ahí me la robé de internet porque no pude hacer mi foto bien. Así que la puse ahí, pero justamente son los puntos que tenemos que hablar. ¿La excelencia se puede lograr a través del teletrabajo o del trabajo a distancia? Por supuesto que sí, porque la excelencia está en las personas, está en el profesional que uno quiere ser. Y ojo, yo hace un par de minutos mencioné en lo que la empresa espera del empleado, ¿cierto? O lo que la empresa espera del profesional. Pero es súper importante, que también lo mencioné, lo que nosotros como profesionales queremos entregar a la organización. Eso es tremendamente importante porque viene desde el yo, desde lo que yo quiero ser como profesional. Y aquí la palabra excelencia no puede venir solamente desde que la empresa requiere ser excelente, sino que tiene que venir del yo profesional. Yo como profesional estoy dispuesto a ser un excelente profesional. ¿Cómo logras esa excelencia? Y este escenario también nace pero estalló con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando las personas comenzaron a trabajar desde casa o desde otros puntos, o a través del teletrabajo, con teléfono, tecnología, las personas se sintieron algunas más comprometidas, otras también vivieron estas problemáticas de la casa, del hogar y de los hijos, etc. Pero por algún motivo la creatividad salió a relucir en las personas, tuvimos mayores niveles de estrés, todavía los tenemos, ¿cierto? Pero el profesional del hoy y del mañana comenzó a pensar qué es lo que hago para poder aprovechar de mejor manera este proceso, qué es lo que hago para poder trabajar sobre las personas y no sobre la empresa, no sobre la oficina. Y aquí nace la excelencia. Entonces,
una de las cosas que se está hablando muchísimo es sobre estos nuevos sistemas de operación, de control y de gestión. Y aquí aparecen varios puntos. Aparece la competencia, la comunicación, ¿cierto? Las ideas, la motivación, la inspiración, la visión, la innovación y la pasión, que son justamente todos los puntos necesarios para volverse excelente. Y si se fijan, la mayor parte de ellas recaen en las personas, no recaen en la empresa propiamente tal. El hecho de tener pasión, que es la parte que a mí más me gusta, es tener pasión por lo que hago, por el trabajo que yo desarrollo, por el rol en el que estoy hoy día sentada y cómo formo parte de esta compañía o de esta organización. La competencia tiene que ver con dos paralelos. Tiene que ver con la competencia que yo tenga como profesional, es decir, con mis estudios, ¿cierto? Con mi teoría, con todo lo que está aquí adentro, pero también tiene que ver con una responsabilidad de parte de la empresa o de la compañía a la que yo pertenezco, en donde me deben proveer las competencias necesarias o deben pulir las competencias necesarias para que yo siga en ese mundo de que si me vas a sentar en este nuevo rol o en esta nueva posición, debes ayudarme a que yo tenga las competencias para poder hacerlo bien, ¿cierto? Que no me falte nada en términos de competitividad. La comunicación, que tiene que ver con este mundo del trabajo de a distancia, que tiene que ver con la productividad totalmente y que tiene que ver con todo para que salga bien. Incluso en una misma familia la comunicación es necesaria para que todo salga bien. Cuando tenemos amigos necesitamos comunicarnos. Y cuando hablamos de comunicación son las dos partes de nuevo, si se fijan, la persona, ¿cierto? El profesional y la empresa. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que haya contacto cada cierto tiempo que permita tener retroalimentación. Y aquí, para ustedes que están estudiando y que se van a formar estos profesionales del mañana, ¿cierto? Y contarles un poco de la experiencia propia. La comunicación tiene que ser al mismo nivel, no importando cuál sea tu rol. Si tu rol es de liderazgo o tu rol es de empleado de primera línea, de segunda línea, la comunicación tiene que ser en igual nivel. ¿Y a qué me refiero en igual nivel? Yo doy retroalimentación y recibo de la misma manera retroalimentación. Y si yo veo que no la estoy recibiendo, la pido. O sea, si yo le digo a mi gente y a mi equipo, estamos haciendo esto bien o esto mal, tenemos que mejorar acá, yo espero y no corto esa comunicación hasta que el resto me diga qué es lo que estoy haciendo yo bien y en qué debo mejorar como líder también. Entonces, sí, la mirada de la retroalimentación es distinta porque uno es un mensaje para un líder y el otro es un mensaje a un equipo, pero la comunicación tiene que ser dada en el mismo plano, en la misma línea. Y eso es necesario para lograr la excelencia operativa. Luego, ideas. Puede ser de ambos puntos. La empresa puede proponer ideas o el profesional puede proponer ideas. El punto de las ideas es que sean en base al mejoramiento continuo. No es a mí se me ocurrió algo porque se me ocurrió, sino que en base a lo que yo hago, como ya soy competente, como tengo un buen nivel de comunicación, propongo ideas que permitan generar esa mejora continua. Hoy día hacemos esto así, ¿podemos hacerlo distinto? Sí, aquí tengo una idea de cómo hacerlo distinto. Y ahí vamos rompiendo más paradigmas. Si se fijan, el paradigma de la pasión, ¿por qué no puedo sentir pasión por lo que hago? El paradigma de estar constantemente trabajando sobre mis competencias, excelente. Las personas no se pueden quedar con un mismo nivel educacional o con un mismo nivel de habilidades. Podemos evolucionar. La comunicación del tú a tú somos iguales, no importa si tú eres el líder y yo soy el empleado. No. La comunicación, otro paradigma que hay que romper. El paradigma de las ideas en la mejora continua no necesariamente la tiene que decir el jefe, siempre la puede decir el trabajador. De hecho, yo lo que esperaría es que la primera línea fuera el que diera las ideas, porque ese es el experto, ese es el que sabe lo que se está haciendo. Y después viene la motivación y la inspiración. Ojo, ambos van muy de la mano. La motivación tiene que ver cómo yo motivo, ¿cierto? Como líder, pero también cómo me automotivo como profesional. ¿Y por qué está allí? ¿Y por qué lo junto con la inspiración? Porque tiene mucho que ver
con si yo me identifico o no me identifico con el lugar y con lo que hago, con el lugar en el que trabajo y con lo que hago hoy día. ¿Ok? Y también en la forma en que me inspira, normalmente la organización tiene que ver con los valores. Y ahí, ojo, que este nuevo mundo en el que estamos viviendo hoy día, las personas tienen distintas escalas de valores, sin embargo, las empresas y las organizaciones pueden establecer valores y establecer un orden de valores también, que me permita a mí sentirme inspirado. Y la idea es que eso cambie, la idea es que eso evolucione, no que yo hoy día genere una empresa y digo que esta es la motivación o que esta es la visión y la misión de futuro, ¿cierto? Y al año siguiente lo mantengo y al año siguiente lo mantengo. La idea es que eso vaya cambiando, porque este mundo va cambiando y la idea es que también vayamos flexibilizando eso. Y finalmente, respecto de la visión y la innovación, ideas e innovación van muy de la mano. La única diferencia es que la innovación también puede venir dada 100% desde el lado de la organización. ¿En qué sentido? En que no necesariamente la innovación tiene que estar, ustedes tienen que estar pensando en tecnología, no, o en proyectos que tengan que ver con el desarrollo productivo. O sea, tiene que ver con la tecnología, el desarrollo productivo, pero no necesariamente de ahí viene la innovación. Ojo, que la innovación a veces puede ser destrozo mi organigrama completo así y vuelvo a generar un organigrama laboral totalmente distinto para poder hacer frente a situaciones como la que acabamos de vivir, como la pandemia. Por ejemplo, hubieron empresas que han eliminado líneas completas de liderazgo porque ya no son necesarias, porque han encontrado esta forma de controlar y gestionar el trabajo, el resultado laboral del profesional y no a las personas. Entonces, esa palabra como de la supervisión directa ha sido descartada de líneas de liderazgo completas, porque ya no se requiere un supervisor físico que esté mirando lo que usted está haciendo y que al final del día le pregunte si estuvo en todas las reuniones, si terminó el resultado o el avance de su proyecto, sino más bien que el gerente arriba ya sabe que si usted va o no va bien porque está viendo, porque tienen un sistema digital en donde él va viendo que usted ya ha ido avanzando. Entonces, es súper importante que la innovación cubra todos los aspectos, que ustedes dejen fluir su imaginación de profesionales cubriendo más aspectos que sean la tecnología, los software o ¿cuánto se llama? O los sistemas en los que trabajamos, sino que sean los sistemas de gestión los que puedan cambiar. Y en términos de visión, obviamente la visión es lo que finalmente inspira todo, y que es justamente lo que yo les decía, que no necesariamente tiene que ser la misma todos los años, que tiene que cambiar. Las grandes compañías cambian los propósitos de las empresas cada vez que cambia un presidente, por ejemplo, porque eso quiere decir que si yo estoy cambiando un presidente es porque estoy tomando otra estrategia organizativa. Y también cambian sus propósitos cuando cambia el mundo, cuando hay golpes muy impactantes en ese tipo de empresa, por ejemplo en la minería, que es en mi caso, o en el mundo general de los commodities, o en las empresas de retail, por ejemplo, que han visto o como por ejemplo pasó ahora con las empresas de transporte. La idea es que eso vaya avanzando en el tiempo. Y finalmente, chiquillos, y futuros profesionales, el tema de equidad. El último escenario que quería conversar con ustedes, y muy breve, porque es algo que ya está full en boga y que yo sé que ustedes lo están viendo, pero una nueva oportunidad, gran oportunidad que trajo toda la pandemia y toda esta educación que hemos recibido, es el tema de la equidad. El hecho de que exista trabajo a distancia, teletrabajo, de que exista excelencia, es decir, que no estemos viendo al profesional como el envase de la persona que está sentada en la oficina, sino que estoy viendo al profesional como lo que hay ahí dentro de ese cerebrito, lo que hay dentro de esa emocionalidad, lo que hay en esa mezcla entre sus habilidades, su conocimiento y lo que es como persona. Yo ya no veo el por fuera, veo lo que tú tienes para entregarme como profesional,
ahí es cuando yo digo, ¿puedo ser equitativo? Claro que sí, porque estoy viendo a la persona que hay dentro, al profesional que está ahí, no estoy viendo el resto. Y el hecho de que exista teletrabajo, por ejemplo, y trabajo a distancia, permite hoy día, por ejemplo, en equidad de género, que muchas mujeres que no pueden salir a trabajar porque cuidan a sus hijos, puedan tener esta flexibilidad de trabajar desde la casa y no tengan que salir físicamente y que tengan que ir a dejar a su hijo a lo mejor a una, ¿cómo se llama? A una guardería, o que tengan que contratar a una nana, que al final se les va el sueldo en la nana para poder desarrollarse profesionalmente y terminan con estas frustraciones internas y profesionales. Oportunidades de equidad, por ejemplo, en personas que tienen discapacidad. Si tú no tienes una oficina en donde tienes implementado para silla de ruedas o para personas con discapacidad visual, ¿cierto? No es posible contratarles. En cambio, tú sabes que estas personas en sus hogares tienen normalmente sus hogares adaptados para sus habilidades distintas, ¿cierto? Entonces tú perfectamente podrías obtener el servicio profesional de aquella persona sin necesidad de tener que hacer grandes inversiones en tu oficina y más bien obtener todos esos beneficios ricos de su profesional. Obviamente, de nuevo, a lo mejor vamos a volver al punto uno de los costos, en donde tenemos que invertir en tecnología, en donde tenemos que invertir en ergonomía, pero qué rico poder hacerlo, sí que lo estoy haciendo con todos mis trabajadores y poder incluir a personas a las que antes no podía porque físicamente no podía hacerlo dentro de mi oficina. Así que las oportunidades de ampliar el trabajo para el resto de las personas creo que es algo maravilloso y es parte de los escenarios que tenemos que aprovechar. Así que nada, pues yo cierro esto dejándoles ahí esta pregunta, así como, ¿y tú cómo puedes aportar esta evolución del trabajo desde tu área profesional? ¿Cómo lo podrías hacer ahora que conoces todas estas cosas que hoy día les conté desde mi perspectiva? Así que les dejo ahí esa preguntita. Muchas gracias, Daniela. Y yo tengo 3 preguntas. ¡Wow! Estuve ahí escuchando atentamente la charla y bueno, que obviamente va a quedar disponibilizada para todos los alumnos para que puedan revisarla y puedan también sobre esa base generar, digamos, su propia reflexión y que evidentemente les va a servir para su futuro profesional. Y tengo 3 preguntitas. La primera tiene que ver con esta ley del teletrabajo, que si bien es cierto, se genera el año pasado en marzo, en virtud de la contingencia, es una ley, por tanto, se sigue implementando, pero me queda una duda con el tema de los límites. ¿Esta ley tiene o plantea límites claros o hay que trabajar en ellos desde la mirada de la empresa? Totalmente lo segundo, Karen. Ok. Totalmente lo segundo. De hecho, la ley, mira, hay un montón de periodistas, de profesionales, de estudios de distintas universidades que han cuestionado, favorecido, etcétera, a la ley. A la ley le falta. La ley salió en circunstancias de emergencia, de urgencia, ambas dos. Y sí, falta mucho todavía. Por ejemplo, hay cosas que no establece claramente. El hecho de que unilateralmente se pueda volver al mismo ritmo anterior. Es decir, está en teletrabajo, pero si la empresa el día de mañana quiere que tú vuelvas a la oficina, ¿podría establecerlo de forma unilateral? Sí. Y deja como entreabierto, pero igual debería existir la conversación, por ejemplo. No establece situaciones claras sobre los costos. Cuando yo hablaba de que empresas pueden aportar a sus trabajadores a comprar una pantalla, un escritorio y una silla, es en forma voluntariosa, pero no está establecido en la ley de que la empresa o de que la organización tenga que proveerte a ti las lucas para que podáis establecer este espacio físico en tu casa. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que dar mucha fuerza a la legislación, y también nosotros como profesionales somos parte de esa conversación y tenemos que hacernos presentes de que, por ejemplo, en mi caso, en base a la experiencia, o en el caso de ustedes, en base a profesionales que se están formando para
entrar el día de mañana. O sea, yo esperaría que todos aquí, los que salieran como profesionales este año y el próximo año, salieran pensando que tienen la opción de hablar en su entrevista de trabajo de que, mira, a mí me gustaría venir a trabajar 2 veces a la oficina y 3 días desde mi casa, por ejemplo. O sea, es la idea de tener ese tipo de entrevistas. Yo ya creo que deberíamos estarlas teniendo. Sin embargo, todavía existe cierto recelo y todavía existen ciertos líderes que tienen estos paradigmas cerrados ahí, que no los pueden quebrar, de que no, pues tenéis que estar acá. Y de que no hay ninguna ley que te ayude a que tú puedas tomar una decisión distinta. Por ejemplo, no se establecen situaciones sobre el tema de los hijos. Hay como varias cosas que faltan todavía. Sí, definitivamente hay que seguir dándole. Hay que seguir trabajando en ella entonces. Sí. La segunda pregunta tiene que ver con las competencias de empleabilidad. En nuestra institución nosotros trabajamos sobre la base de competencias de empleabilidad con los chiquillos y los programas de asignatura siempre vienen con competencias marcadas dependiendo obviamente de la asignatura que estén trabajando, si es de especialidad o si es transversal. Desde en este nuevo escenario y desde tu experiencia como profesional que tiene harta trayectoria, ¿qué competencias de empleabilidad hoy deberían potenciarse en los nuevos profesionales para enfrentarse a esta nueva realidad laboral? Yo sé que nombraste por ahí un par, pero me gustaría que las clarificaras ahí. Definitivamente las principales que están muy en boga ahora, pero no sé si están todavía en las mallas curriculares de todas las universidades y centros de estudios, pero creo que una de las principales es el tema de los sistemas de operación de excelencia. Es la única forma en que podemos, o sea, que tú saques a un profesional preparado y súper claro de cómo yo logro una experiencia profesional, cómo yo logro excelencia operativa, que le llamamos. Hay varios, ¿cómo se llama? Business Operational System, lo pueden googlear, ¿cierto? Y que hay un montón de material en Google para encontrar sobre esto, sobre excelencia operacional, y que en el fondo es enseñarle a los chicos, a enseñarle a los profesionales del mañana cuáles son esas competencias que tienes que tener, que son las que yo hablaba. Como tú le decías a un cabro que tiene que tener pasión sobre su trabajo, y no es que tenga que tenerlo, sino que cómo descubre él en su profesión que siente la pasión por hacer lo que hace. Son cosas súper blandas, pero que tienen trasfondos importantes. ¿Cómo le enseñas a los chiquillos el círculo de la mejora continua productiva? Que eso me parece que hoy día está en las mallas curriculares, que es el hecho de planificar, implementar, luego analizar los resultados y después volver a replanificar sobre los errores y hacer ese círculo, ¿cierto? Eso hoy día existe, pero como te digo, son todas esas patitas que tenemos que trabajar. La visión, la misión siempre han estado, pero siempre han estado como algo duro. Hoy día se plantea la excelencia, que la visión y la misión de una empresa y del profesional tiene que ser algo completamente flexible. Y la tercera pregunta, y esto ya es una pregunta que va o apela a tu mirada, si podemos hablar hoy de una administración más humanizadora, donde vemos al otro o donde debemos ver al otro como un legítimo otro y no como un número. Es una maravillosa pregunta. Y yo creo que yo soy afortunada. Siempre lo digo. Yo soy una persona afortunada de trabajar donde trabajo. Siento mucha pasión por el lugar donde trabajo. Yo soy muy afortunada en la experiencia laboral que he tenido. ¿Y por qué digo afortunada? Porque no me ha tocado trabajar en empresas. Sí me tocó trabajar en empresa nacional, pero muy poquito tiempo. Y no sé cómo están esos paradigmas hoy día, la verdad. Pero yo, si tengo que responder desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, en donde trabajo en una empresa que sí es multinacional, en donde hay muchas en este país, porque este país tiene muchas empresas multinacionales con CEO que no están sentados en Chile, entonces eso le da una mirada distinta profesional. En mi caso, yo aquí aprendí, por ejemplo, lo que yo les digo que es parte de este nivel de excelencia, de que la conversación tiene que ser de tú a tú, de que la igualdad de profesional no está dada por el rol ni el rango, de que tiene que haber grupos dentro de los administradores, de la gestión de recursos humanos, tiene que haber
un espacio para seleccionar personas con talento, es decir, busco diferenciar, ya no estoy pensando en el número de trabajadores que tengo, sino que en la calidad de trabajadores que tengo. Tengo trabajadores talento, tengo trabajadores de primera línea power, ¿te fijas? Y, si y los miro como profesionales específicos en grupos. Eso es lo que hoy día, por ejemplo, vivo yo. Eso es lo que yo vivo y me encanta vivirlo de esa manera. Me encanta sentarme con mi líder, que no es mi jefe, que esa palabra ya casi está pero súper aplastada, sentarme con mi líder y decirle, sabes que yo estoy esperando de ti que me enseñes más, sabes que yo estoy esperando de ti que digas que no, que yo estoy esperando de ti que me des más tiempo para hacer esto, yo estoy esperando de ti que me apruebes este proyecto porque te estoy diciendo que es bueno. Qué rico sentarse con un líder a tener ese tipo de conversaciones y a escuchar qué es lo que tiene que decir de ti en donde tienes oportunidades o no. Para mí, en este tipo de grandes compañías, sí, somos personas y somos todos iguales y hay diferentes, cuando te digo que hay diferentes, que en una oficina habemos países distintos, personas distintas, géneros distintos y, y habilidades distintas, y es fantástico porque tú no tienes idea los beneficios que trae la diversidad, y ojalá algún día podamos hablar de diversidad también, porque la diversidad estamos acostumbrados a hablar de diversidad solo con la palabra, pero no tenemos conciencia de qué cosas productivamente trae la diversidad. Es impresionante el hecho de que solo seamos de culturas distintas, de países distintos y con habilidades distintas. La diversidad profesional que se puede generar es impresionante. Por eso que cuando hablamos de personal o de capital humano, me encanta ese como capital humano, que sea lo primordial, que sea mi capital, personas, gente, ¿cachai? Eso, sí, en mi caso creo que sí. Entonces ya nos dejaste pie para que te podamos volver a invitar y ahora para hablar de diversidad. No sé si te parece. Sería maravilloso. Sería súper lindo. Sería precioso. Bueno, muchas gracias, Darlita, por compartir tu experiencia con nosotros y por habernos introducido en estos nuevos escenarios de la empresa en virtud de lo que estamos viviendo post pandemia. A todos los que nos van a ver en esta cápsula, bueno, esperar que este material a ustedes les sirva para su formación profesional. Yo creo que sí. Daniela, me imagino que también piensa lo mismo. Y nos vamos a volver a encontrar en clase en algún minuto dentro de este agitado segundo semestre. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Daniela, te pasaste y nos estamos viendo. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. ¿Cómo